lo que es un exhorto, lo que es... Bueno. Vale. Tenemos los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades, oficios, mandamientos, el auxilio judicial, los exhortos, esos mismos mandamientos en penal que tienen su problemática, las peticiones rogatorias. Vemos que prácticamente esto lo tenemos regulado en todas las leyes, quitando la contenciosa administrativa, que no dice nada, que es igual que la civil, pero todos tienen algo que decir: la orgánica, la civil, la criminal y la social. Bien, actos de comunicación. Los actos de comunicación son notificaciones, emplazamientos, invitaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. Ahí tenemos los seis actos de comunicación. Una notificación digo que una notificación, mediante la notificación, me dan traslado de resoluciones. ¿Qué resoluciones me notifican? 3 resoluciones del juez y 2 del secretario. Se notifican providencia, auto y sentencia, decreto y diligencia de ordenación. Se notifican solo 5 cosas. Vamos a notificar 5 resoluciones: 3 del juez, que son providencia, auto y sentencia, y 2 del secretario, decreto y diligencia de ordenación. Solo eso se notifica. Emplazarte, que tiene usted 10 días, 20 días, 15 días, usted organiza y lo hace el día que te dé la gana. Evidentemente, el día del plazo, el plazo termina hoy a las 24 horas, que es el día número 20. Si lo hago mañana, antes de las 3 de la tarde, como vimos el otro día, entonces correcto. Lo mismo pasa. En cambio, la citación no. ¿Vale? La citación es el lunes a las 10, no se puede retrasar ni se puede nada. El desplazamiento, como termina un día a las 24 horas, pues si lo presento al día siguiente, antes de las 3, el desplazamiento perfecto. Pero la citación no, la citación es el martes a las 10. El requerimiento es para que hagas, dejes de hacer, presentes. El requerimiento es igual que la notificación. Y digo que es igual que la notificación con un añadido, y es igual que una notificación, un requerimiento, porque el requerimiento está dentro de una providencia, auto, sentencia, diligencia de ordenación o decreto. El órgano jurisdiccional acuerda requerir mediante una resolución. Providencia, requiérase a fulanico para que en 10 días presente los títulos de propiedad. Pues entonces me están requiriendo para que presente los títulos de propiedad. Eso el juez lo ha acordado en una providencia. ¿Cómo me requiere? Notificándome la resolución. Me notifica la resolución y acto seguido me requieren a fin de que en 10 días presente. Y manifiesta que no los puede presentar, pues porque no los tiene, porque los ha perdido, por lo que sea. En el requerimiento, el funcionario que requiere recoge sucintamente, brevemente, lo que dice el requerido. Lo que dice el requerido. En una notificación, en un emplazamiento, en una citación, el notificado, el emplazado, el citado, te puede contar su vida, pero no poner nada en la diligencia. La diligencia es que cuando un funcionario va a hacer un acto de comunicación, tiene que dejar constancia de que lo ha entregado. ¿Y cómo notifico yo si es la primera notificación o el primer emplazamiento que yo le doy a alguien? Le ponen un pleito a alguien. Y entonces va el funcionario del juzgado o del servicio común procesal de notificaciones a llamar al timbre. Muy buena. Que vengo a emplazarle. Yo, el funcionario de auxilio personado en el domicilio, y extiendo una diligencia. Yo, el lugar y fecha. Yo, el funcionario de auxilio personado en el domicilio de fulanito de Copa, y teniéndole presente, le emplacé mediante entrega de cédula de emplazamiento a fin de que comparezca en el plazo de 20 días por lo de esto. ¿Vale? ¿Veis? Y firma conmigo. Pues yo le doy la documentación y en el juzgado entrego la diligencia de haber practicado el emplazamiento.
Bien, en la notificación, emplazamiento o citación, aunque el notificado, emplazado o citado te diga muchas cosas, no pones nada en la diligencia, salvo que se acuerde expresamente. Pero en el requerimiento siempre tienes que extractar brevemente lo que te ha dicho el requerido. El mandamiento se utiliza para que el juez se dirija, a determinadas funcionarios o semifuncionarios que están en la órbita del Ministerio de Justicia. Por eso les manda. ¿Y quiénes son esos funcionarios que están en la órbita del Ministerio de Justicia al cual el juez les puede mandar? Registradores de la propiedad, registradores mercantiles, registradores de buques, registradores de venta de bienes muebles a plazos, notarios, funcionarios de justicia. ¿Veis? Como todos estos están en la órbita del Ministerio de la Administración de Justicia, pues entonces el juez le da un mandamiento. Mire usted, es que yo no tengo nada que ver, yo soy un banco, un oficio. Soy la Seguridad Social, un oficio. ¿Vale? Soy Hacienda, un oficio. Eres un particular, una empresa cualquiera, la cerveza Alhambra, que te necesitamos embargarle el sueldo a un trabajador de un oficio. Por tanto, ya vemos cuáles son los actos de comunicación, que son 6. Notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. ¿Y cómo se manda todo eso? Esos 6 actos de comunicación, ¿cómo se mandan? Pues directamente el secretario. Los puede mandar por correo certificado con acuse de recibo, los puede mandar por correo ordinario, que no es normal, o los puede mandar por el sistema informático, si son empresas o son tal que están obligadas a dirigirse a la Administración de Justicia por el medio informático correspondiente, pues se manda por el medio informático. No obstante, puede que lo mande directamente el juzgado o que las partes digan lo llevo yo. Las partes pueden pedir llevarlo él personalmente. El demandante, el demandado. Luego veremos quién. Ahora bien, el que lo pida llevarlo, esos gastos los paga. Esos gastos no se recuperan, ni siquiera en costas procesales. Esos gastos, porque algo te lo puede llevar el juzgado gratis. Si tú quieres llevarlo personalmente, luego no puedes reclamar esos gastos en las costas procesales. Bien, cooperación jurisdiccional. Los jueces y tribunales tienen que cooperar, es obligatorio que cooperen entre sí. ¿Y cuándo se pide esa cooperación? Evidentemente, cuando sale fuera de la circunscripción. Y nos tenemos que ir a los temas 7, el tema 8, donde vimos cuál era la circunscripción territorial. El juzgado de paz el municipio, los de primera instancia de instrucción el partido, la audiencia la provincia, el TSJ la comunidad autónoma y la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los tribunales de marca comunitaria, toda España. Pues, cuando tengo que salir fuera de mi circunscripción territorial, se recurre a la cooperación jurisdiccional. Bien. O bien sea fuera o es específica de otro tribunal. ¿Vale? A lo mejor un juez de primera instancia de Granada necesita una sentencia de un juzgado de lo penal de Granada. Entonces, aunque está dentro de su circunscripción, pero resulta que la competencia es de otro juzgado. Por tanto, vamos a recurrir a la cooperación jurisdiccional cuando sea fuera del territorio o cuando sea de otro juzgado o tribunal. Bien. La petición esa de cooperación, dice cualquiera que sea el juzgado tribunal, se hace siempre directamente. Digamos que no hay intermediario. Un juez de paz se puede dirigir al Tribunal Supremo. Cualquier juez, a la audiencia, al Tribunal Superior de Justicia, a la audiencia, al juez, es decir, que todo directamente. Lo vemos porque luego el proceso penal, en el proceso penal, eso tiene sus peculiaridades, ¿vale? En el proceso penal, ese directamente, independientemente del juzgado, tiene sus características específicas. Dice, hombre, los jueces pueden realizar cualquier investigación penal, aunque sea fuera. Pues estamos hablando de investigación penal.
Los jueces de instrucción o de violencia sobre la mujer, veíamos que eran jueces investigadores. Esos jueces investigadores pueden investigar fuera de su territorio, siempre y cuando esté próximo, sea conveniente y se lo comuniquen al juez donde se han metido, que esto también lo mismo es en un tema anterior que aquí está repetido. Hombre, si no es instrucción penal, si es otra cosa diferente a la instrucción penal, también podrían, pero en este caso los requisitos es que no se perjudique la competencia de ese juez y economía procesal. Y si la petición hay que hacerla fuera, y si lo que necesitamos es hacer algo en Portugal, en Marruecos, en Francia o en Libia, pues nos vamos a la cooperación internacional. ¿Y cómo se rige la cooperación internacional? Primero nos vamos inexorablemente a los tratados internacionales. Los tratados internacionales, una vez firmados por España, forman parte del derecho interno, por tanto, están dentro del ordenamiento jurídico, por lo que digan los tratados. Es que, o bien, normas de la Unión Europea. Somos 28 países, de momento hasta marzo del 19, con el Brexit sale la Unión Europea, en marzo sale de la Unión Europea en Gran Bretaña en marzo del 19, pues las normas que establezcan la Unión Europea. O, en su defecto, las leyes españolas de aplicación. Bueno, igualmente, nosotros pedimos cosas para hacer en Portugal, en Francia o en Marruecos, igualmente Portugal, Francia o Marruecos nos puede pedir cosas a nosotros. También vamos a prestar cooperación a los tribunales extranjeros. Exactamente igual que la misma normativa que hay para pedirla fuera existe para que nos la pidan a nosotros. Tratados y convenios exactamente igual, la Unión Europea o la ley española sobre la materia del tema es exactamente igual. Bien, podemos denegar nosotros un auxilio judicial extranjero, podemos denegarle a un juzgado marroquí, libio, francés o portugués una resolución, se le puede denegar y ahora vamos a ver los requisitos, las características, los motivos por los cuales se puede denegar esa cooperación internacional. Que sea contrario al orden público español. Que sea contrario al orden público español es una cuestión que no sea disponible, una cuestión que esté fuera de la normativa española, es decir, nosotros no podemos, o que no sea competencia, o que sea exclusivamente competencia española, o que no corresponda a la competencia española, entonces lo mandaríamos a la autoridad competente, o cuando no reúna los requisitos exigidos por la ley. Fijaros que en estos casos, es que lo que me está pidiendo Marruecos es que le tome declaración a un imputado que ellos tienen, y el delito que se le imputa a este señor, que quiere que le tomemos declaración en España, y además hasta que lo extraditemos, es que es homosexual. Mire usted que en las normas marroquíes o en las normas de cualquier país africano, la homosexualidad es un delito. Punto 1, es contrario al orden público español. Nosotros eso ni puto caso, no vamos a hacer nada, porque eso es contrario al orden público español. En el ordenamiento español, el ser homosexual está amparado, como hemos visto, por el artículo 14 de la Constitución, que no hay discriminación, por tanto, no se lo prestaríamos. El proceso es de la competencia exclusiva de la jurisdicción española. Mire usted, si eso es un tema que ocurrió en la Embajada Española en Pekín. Y ahora las autoridades de Pekín nos están pidiendo auxilio en un asunto que es de la competencia exclusiva de la jurisdicción española, puesto que ocurrió efectivamente en China, en la capital de China, en Pekín, pero era un tema de la Embajada Española, por tanto es exclusiva competencia, no tiene nada que ver la autoridad de China. O no corresponde propiamente a España, nos lo manda y resulta que es para hacerlo en Gibraltar o en Andorra. No, mire usted, que no, esto no es nuestro, no me equivoco ustedes, lo mandamos. O no reúne los requisitos, tiene que venir traducido al español, tiene que tener una serie de documentación específica que se vea. Bueno, auxilio judicial. ¿Cuándo tenemos que pedir a otro juez que le ayude? Un juez le pide a otro que le ayude. Los tribunales civiles están obligados por ley a auxiliarse mutuamente cuando uno de los jueces acuerda algo, y como no puede hacerlo solo, veíamos, o bien porque era fuera del territorio de su
circunscripción, o bien porque le competía a otro juez diferente, entonces tienen que colaborar. Pedimos auxilio judicial cuando era fuera, como norma general, fuera de la circunscripción. Ya veíamos que hablamos de la circunscripción territorial. Incluso fijaros el reconocimiento judicial, cuando no sea conveniente el desplazarse, porque hemos visto que pueden salir cuando es conveniente, dando noticias, pero incluso el reconocimiento judicial, fijaros que el reconocimiento judicial es una diligencia en la cual el juez, como su propio nombre indica, reconoce los hechos, reconoce el objeto de prueba, reconoce, por eso incluso para el reconocimiento judicial se podría recurrir a ese auxilio. Evidentemente también se pide el auxilio, aunque sea fuera del término municipal. Fijaros, no me confundáis circunscripción territorial con término municipal. ¿Vale? La Audiencia Provincial de Granada, su circunscripción es la provincia de Granada, pero su término municipal es Granada Capital. Granada Capital. Entonces, hombre, si la Audiencia Provincial de Granada tiene que hacer algo en Motril, lo podría hacer perfectamente, porque es su circunscripción. Pero Motril está fuera de su término. Digo Motril como digo Durca o el Padul. Está fuera de su término. Entonces la audiencia puede recurrir al auxilio judicial, aunque sea dentro de su circunscripción, pero está fuera de su término municipal. Bien. Hay cuestiones de pruebas fundamentales que requieren la inmediación judicial, como son el interrogatorio del demandante, del demandado, el interrogatorio de la declaración de los testigos, la pericial, que eso hay que hacerlo siempre en el juzgado o tribunal que va a conocer, aunque estén fuera. Hay que obligar a esas personas a que vengan al juzgado, porque el que tiene que dictar sentencia tiene que presenciar estas pruebas fundamentales. Ahora bien, excepción, mire usted, es que hay muchísima distancia, mucha dificultad de desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo, del perito, causas análogas que hacen imposible o gravosa la comparecencia. Si tenemos una persona de avanzada edad que está impedida y demás, la vamos a hacer desplazarse, en ese caso aplicamos esa cuestión y no deberíamos desplazarse. Entonces podemos pedir el auxilio judicial, podemos hacerlo por exhorto para que lo haga el juez correspondiente y te lo mande, a pesar de que son cuestiones. Luego veremos que lo que sí se utiliza mucho en este tema, que aunque no viene aquí específicamente, pues sería en su caso la videoconferencia. Y si esa persona está en un lugar alejado, tiene dificultades físicas de desplazamiento, pues se le puede decir a ese juez de ese lugar, si esa persona está en Lugo y tiene que declarar en Granada y tiene dificultades de desplazamiento, hay mucha distancia, le podemos decir al juez de Lugo que le tome declaración y que la mande. Y que la mande, es lo que se llama un exhorto. Los jueces se auxilian entre sí por la fórmula de exhorto. O bien, normalmente recurriríamos a la videoconferencia. ¿Y quién presta el auxilio judicial? Pues lo va a prestar siempre el juez de primera instancia. Y si yo necesito tomarle declaración a un demandante, a un demandado, a un testigo, a un perito que está en Lugo, pues lo vamos a mandar de juez de primera instancia de Granada a juez de primera instancia de Lugo. Porque si esa persona vive en un término municipal donde hay juzgado de paz, el juzgado de paz solo vale para los 6 actos de comunicación. Notificaciones, citaciones, requerimientos, oficios, emplazamientos y mandamientos. Nada más, para los 6 actos de comunicación. El juez de paz no vale para tomar declaración al demandante, ni al demandado, ni a los testigos, ni a los peritos. Tendría que ser el de primera instancia del municipio del partido. Si nosotros mandamos algo a un pueblecito de Lugo, donde vive esa persona impedida vive en un pueblecito de Lugo, pero que en el pueblecito de Lugo hay juzgado de paz, pues no vale. Esa declaración la tendríamos que mandar al juzgado de primera instancia, que es el municipio cabeza de partido del cual depende ese juzgado de paz, porque el juzgado de paz solamente sirve para actos de comunicación. Bien. Esa petición de ayudarse mutuamente, los jueces, se plasma en un documento que se llama exhorto. El exhorto es un documento judicial que se manda de un juzgado a otro
para que te auxilie. Estamos viendo en el ejemplo que estoy poniendo que los juzgados se prestan ayuda mutua. El documento judicial que se remite para prestarse ayuda mutua se llama exhorto. Bien, el exhorto contiene la designación del exhortante y el exhortado. El exhortante, primera instancia Granada. Exhortado, primera instancia del Lugo. El asunto, que esto es un declarativo ordinario, 323/94, en el que son partes, Pepito contra Cetanico, con el abogado tal y el procurador tal. Actuaciones que se interesan, que se le tome declaración a fulanica de copa y copas que reside en tal sitio. Y en este caso que estoy poniendo, el exhortante le manda la lista de preguntas que quiere que el exhortado le haga a esa persona y luego se las devuelva. Pero el exhortado no tiene ni idea de nada. Entonces el exhortante le manda las actuaciones que se interesan. Si fuese un juego de paz, pues las actuaciones serían notificar, citar, requerir, emplazar, oficio, mandamiento. Si vive en un término de primera instancia, los actos de comunicación más todo tipo de declaraciones, quitando. Bien, plazos sí hay, Plazo. Evidentemente, si te estoy mandando una citación para el 24 de julio, el plazo es el 24 de julio. Si te estoy mandando algo para que hagas en el periodo de prueba, que el periodo de prueba son 30 días, pues antes de que termine el periodo de prueba. Pero si te estoy mandando una sentencia, para que notifique una sentencia, que se notifique una sentencia a la parte, haciéndole saber que la sentencia no es firme y podrá apelarla en 10 días. Os pregunto, ¿ese exhorto tiene plazo notificando la sentencia para que la apele en 10 días? ¿Tiene plazo o no tiene plazo el exhorto? Decidme algo. Mandamos un exhorto a Motril, para que a un motrileño, un juicio que tiene en la Audiencia Provincial de Granada, se le notifique la sentencia, haciéndole saber que la sentencia no firme y que la puede apelar en 10 días. ¿Tiene ese exhorto plazo? Decidme algo. No tiene plazo, porque los 10 días empezarán a correr desde que Motril le notifique. ¿Me explico? No. Cuando hay un plazo, cuando el exhortante ya lleva el plazo preestablecido de finalización, el exhorto tiene plazo, que es el día 24, el juicio. Es una citación, hay plazo. El periodo de prueba termina el día 28, hay plazo. Pero, si lo que me están mandando es por ejemplo, una notificación, haciendo saber que no es firme y que puede recurrir en 5 días, en 10 días, el plazo que sea, como el plazo empieza a computarse desde el día siguiente, aunque el exhortado haga ese acto de comunicación, ese exhorto en ese caso no tiene plazo. Y normalmente al exhorto se le pueden acompañar documentos. Si estamos hablando de un emplazamiento, pues el exhortante une la demanda, los documentos que ha presentado el demandante. Si se trata, ese ejemplo que os ponía, de que se le tome en declaración a una persona impedida en Lugo, pues se manda la lista de preguntas. Y los exhortos los expide, los autoriza el secretario, el letrado de la Administración de Justicia. El exhorto es una función exclusiva del secretario. El exhorto se remite normalmente directamente por el sistema informático judicial o medios telemáticos o electrónicos. Lo primero es sistema electrónico de remisión, si no hay. Si no hay sistema electrónico de remisión, pues lo mandamos dice, hombre, salvo los casos en que haya soporte papel, porque no hay el sistema electrónico, o elementos que no se puedan convertir en formato electrónico, pues los manda en formato papel en segundo lugar. Bien, sea lo que sea, lo mandemos por formato electrónico, lo mandemos por correo ordinario, debemos dejar constancia de que se ha mandado el exhorto a Lugo para saber cuándo lo hemos mandado. Pero, evidentemente, hemos visto que el juzgado bien lo manda informáticamente, opcional. Hemos visto que el juzgado lo manda en soporte papel, opción B, o en la opción C, el demandante o el demandado dice, yo lo llevo a Lugo, yo lo llevo a Motril, yo me encargo de presentarlo en Lugo, me encargo de presentarlo en Motril, y me encargo de que cuando esté cumplimentado me lo entregan en mano y yo lo llevo. La parte puede solicitar llevarlo en mano y devolverlo en mano. Llevarlo en mano y devolverlo en mano.
Si la parte lo pide, la parte tiene 5 días para llevarlo a Motril o 5 días para llevarlo a Lugo. ¿Y quién lo puede llevar? El demandante o un procurador, nada más. O lo lleva el demandante o un procurador, o lo lleva el demandado o un procurador. La parte tiene que pedir llevar el exhorto. Y las demás partes pueden intervenir en toda la diligencia del exhorto. Pueden las demás partes designar un procurador, y entonces el órgano exhortado, Motril o Lugo, le tendrá que notificar a ese procurador de las demás partes todas las diligencias que se dicten en la cumplimentación del exhorto. Si no, pues se notifica al procurador que lo ha llevado, y si no lo ha llevado ningún procurador porque se ha ido directamente por el sistema informático, evidentemente el exhortado no le notifica nada a nadie. Hay veces, como en el punto 4, que te equivocas y mandas un exhorto a lugar diferente. Por ejemplo, en Granada se reciben muchos exhortos para notificar y citar a gente que vive en municipios del cinturón. Pues Granada lo manda correctamente a Armilla y le notifica a Madrid que competente no soy yo Granada, sino que es para Armilla porque es un acto de comunicación y la persona vive en Armilla. Cumplimentación del exhorto. Cuando el exhortado lo recibe, pone normalmente una diligencia de ordenación del secretario acordando que se practiquen las actuaciones en el plazo. Porque ¿qué ocurre si el exhortado dilata el cumplimiento del exhorto? El exhortante le manda un recordatorio. Si Motril o Lugo tardan mucho en cumplimentar el exhorto, Granada no tiene plazo. Cuando considera oportuno, en función del tipo de diligencia, le manda un recordatorio. Le recuerdo el urgente cumplimiento de mi exhorto que le mandé hace 50 días. O que me comunique los motivos por los cuales no ha cumplimentado el exhorto. Ese es el recordatorio. Ese es un recordatorio al exhortado. ¿Qué ocurre si el exhortado no dice absolutamente nada? Entramos en tema disciplinario. Entonces, en primera instancia de Granada, si es Motril el que no lo ha cumplimentado, se lo comunica a la sala de gobierno del TSJ de Andalucía. O, primera instancia de Granada, si es Lugo el que no lo ha cumplimentado, se lo comunica a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para que adopte las medidas correspondientes, disciplinarias, o lo que sea, contra esos juzgados que no ha cumplimentado el exhorto. Las partes, los abogados y los procuradores pueden intervenir en todas las actuaciones si se han personado. Ahora bien, solamente se le notifican a las partes que hayan designado un procurador en Motril o un procurador en Lugo. Si no han designado, pues no se le notifica nada de los trámites que conlleve el cumplimiento de ese exhorto. No se le notifica absolutamente nada. El exhorto se devuelve una vez cumplimentado por el mismo sistema que lo ha recibido. Si lo hemos mandado a Motril o a Lugo telemáticamente, Motril o Lugo lo devuelven telemáticamente. Ahora bien, si lo que no haya sido telemáticamente, pues va por correo certificado. O, si lo ha llevado personalmente la parte o un procurador, se le devuelve a la parte del procurador para que lo devuelva. Fijaros que tenemos dos plazos. 10 días para devolverlo. ¿Cuántos días tenía la parte para llevarlo? 5 días para llevarlo a Motril o a Lugo, y una vez que Motril o Lugo se lo da, 10 días para entregarlo en Granada. Falta de diligencia. Fijaros que aquí tenemos una multa de 30 euros por día de retraso. Nos estamos refiriendo a que como tiene 5 días para llevarlo, 10 días para traerlo, si se pasa de los 5 días o se pasa de los 10 días, 30 euros de multa por cada día. En el ámbito internacional, la cooperación judicial internacional, hemos visto lo que hemos visto anteriormente. Normas comunitarias, tratados internacionales o legislación interna. Digamos que ya el juzgado tendrá que ver cuando lo pida un país que dice el tratado, y si es un país europeo lo que dice las normas europeas, o en su defecto la legislación interna. Dice también, tanto si nosotros lo pedimos como si nos lo piden a nosotros. Tenemos el concepto de dación de cuenta. La dación de cuenta, como sabéis, es que toda la documentación se presenta en la oficina judicial.
Nada se le presenta directamente al juez. Por tanto, como todo se presenta en la oficina judicial, si el jefe de personal de la oficina judicial, que es el letrado, no da cuenta, el juez no trabaja. Entonces, el letrado tiene que dar cuenta a la sala, al ponente o al juez de todos los documentos que se presenten. Y fijaros que el plazo es mínimo, mismo día o al siguiente. Mismo día o al siguiente. Y también da cuenta de cualquier cosa que haya autorizado sin presencia judicial. Si se ha hecho un acta de lo que sea, solicitando lo que sea, delante del secretario, pues el secretario tendrá que dar cuenta a la sala, al ponente o al juez. También da cuenta cuando hayan pasado plazos. Si el secretario ha notificado una sentencia y hay 10 días para apelarla, pues el día 11, si no se ha apelado, el secretario da cuenta de que no se ha apelado, para que ya el juez adopte la decisión de dictar un auto para que se cumpla la sentencia. Bien, gestión procesal. Los funcionarios de gestión también dan cuenta al secretario, ¿no? Hemos visto que el secretario da cuenta al juez, ponente o a la sala, y los funcionarios de gestión que están gestionando el procedimiento dan cuenta al secretario, sobre todo cuando tengan dudas en interpretación de la ley, de normas procesales, sin perjuicio de que el juez le puede pedir también información al gestor. Lo normal es que el gestor le dé información al letrado, sin perjuicio de que el juez también le pueda pedir información al gestor. En el siguiente artículo vemos el tema del impulso procesal, la suspensión del proceso por acuerdo de las partes. ¿Vale? Salvo que la ley diga otra cosa, el secretario, una vez que las partes han puesto en marcha el procedimiento, aplica la ley correspondiente procesal, en este caso la ley de derecho civil, y da de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando las resoluciones necesarias. Normalmente, ¿qué resolución tiene el secretario para hacer esto? La diligencia de ordenación. La diligencia de ordenación es para darle el curso correspondiente. Las cosas que tienen un solo sentido. Diligencia de ordenación del secretario. Bien. No obstante, el procedimiento se puede suspender. El procedimiento se puede suspender. Remite este artículo al 19.4. El 19.4, que lo tenemos aquí, es que las partes pueden solicitar la suspensión porque estén en trámites de transacción, y pueden pedir como un máximo 60 días. Demandante y demandado pueden comparecer en el juzgado y decir, solicitar, hacer una comparecencia ante el secretario, de la cual luego tiene que dar cuenta el secretario juez, de que solicitan la suspensión porque están en trámites de negociaciones para llegar a un acuerdo y ahorrarse el pleito, a pesar de que el pleito ya está iniciado, ¿no? Entonces, como máximo el pleito se puede suspender 60 días, ¿vale? ¿Qué ocurre si pasan los 60 días? Si pasan los 60 días, o en cualquier momento, cualquiera de las partes puede solicitar la reanudación del procedimiento. Pero si pasan los 60 días y nadie pide la reanudación del procedimiento, en los 5 días siguientes a los 60, es decir, del día 61 al 65, si ninguna parte lo pide, el juzgado archiva el procedimiento. ¿Y cuánto tiempo puede tener ese archivo provisional? Lo puede tener 2 años o 1 año. A los 2 años o al año, el archivo provisional pasa a archivo definitivo. Eso significa el archivo provisional en 2 años, si es primera instancia, o 1 año, si es segunda instancia o recurso, se puede solicitar el que se reanude. Si ha pasado los 2 años de archivo provisional, en primera instancia pasa a archivo definitivo. Si ha pasado 1 año en segunda instancia o recurso en archivo provisional, ya pasaría a definitivo. Es lo que se llama, este concepto es la caducidad de la instancia. La instancia caduca a los 2 años si es primera, al año si es segunda o recurso. Y vemos en el siguiente artículo la problemática del magistrado ponente. En los magistrados ponentes hay en los tribunales colegiados, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional,
Entonces, el secretario determina para cada asunto quién es el ponente. Hombre, el secretario lo que va a hacer es designar ponente según el turno que ya tiene establecido la sala o la sección para cada daño judicial con un objetivo. En la primera resolución, el secretario normalmente, como dice que el secretario en la primera resolución designará al ponente, esto es darle a otro curso ordenado por la ley, incluso formal, por tanto, por diligencia de ordenación, el secretario designa ponente según el turno que tiene previamente establecido la sala. De ponentes turnan todos, incluidos los presidentes. Que luego, con normas de reparto, el presidente, como tiene más funciones, le toquen menos ponencias, pero todos son ponentes. Recordad que el ponente, fijaros, aquí tenemos las funciones del ponente. El ponente hace el despacho ordinario de los asuntos, el ponente examina las pruebas, informa sobre si se deben o no se deben de admitir las pruebas, informa sobre los recursos, dicta providencias y propone autos y sentencias. Las providencias las firmaría solo el ponente, los autos y las sentencias todos, a propuesta del ponente. Y redacta las resoluciones salvo que quiera hacer un voto particular o un voto reservado. Si el ponente no está de acuerdo con la mayoría, le pasaríamos a uno de los que están de acuerdo para que haga la sentencia principal y el ponente haría el voto particular o el voto reservado. Por tanto, ahí tenemos las funciones del ponente, que con eso conseguimos que un solo magistrado se estudie un tema a fondo, busque la legislación, la jurisprudencia, informe a los demás, y perjuicio de los demás lo pueden ver también directamente, pero agilizamos el tema. No es lo mismo si un asunto requiere una semana de estudio, si todos los magistrados se lo tuvieran que estudiar, en una semana veríamos un solo asunto. Si son 3 magistrados, como se designa ponente a uno, entonces esa semana en vez de ver un asunto, vemos 3 asuntos, cada magistrado llevaría uno. Bien, ya hemos visto que el ponente redacta las resoluciones, salvo que no esté de acuerdo. En los autos, en la sentencia, puede haber votos reservados. Entonces, si el ponente no está de acuerdo, cuando el ponente no se conforme con el voto de la mayoría, no lo redacta y formula su voto particular. Entonces el presidente encomienda la redacción a otro magistrado que esté de acuerdo con la mayoría, etc. La ley de enjuiciamiento criminal os decía que tiene sus peculiaridades. ¿Vale? Cuando tenemos que mandar en el ámbito civil un auxilio judicial, un exhorto del Tribunal Supremo al Juzgado de Paz, del Juzgado de Paz a la Audiencia Provincial, siempre mandamos exhorto. Directamente, en el ámbito civil no hay nada. Pero ¿qué ocurre en las normas comunes de la ley de enjuiciamiento criminal? Las normas comunes de la ley de enjuiciamiento criminal tienen sus peculiaridades. Y la principal peculiaridad, vale, partimos de la base de que los jueces de tribunales se tienen que auxiliar, pero tenemos 3 maneras, ¿vale? El auxilio judicial en penal se llama suplicatorio, se llama exhorto o se llama mandamiento, también llamado el mandamiento carta orden. Hemos visto que en el ámbito civil es solo exhorto, en el ámbito penal, suplicatorio, exhorto o mandamiento. ¿De qué depende que en el ámbito penal un juez a otro le mande un suplicatorio, un juez a otro le mande un exhorto o un juez a otro le mande un mandamiento? Un juez a otro le manda un suplicatorio si es superior en grado. Juez de primera instancia, juez de instrucción de Granada a la Audiencia de Granada, suplicatorio. Fijaros que un juez de primera instancia a la Audiencia de Granada le manda siempre un exhorto. Primera instancia Granada, Audiencia Granada o Tribunal Supremo, exhorto. Pero instrucción Granada, Audiencia Granada, TSJ o Supremo, suplicatorio, porque es superior en grado. Solamente se mandan exhortos si son iguales. Una instrucción a otra instrucción, o una instrucción a un penal, o un penal a una instrucción, o una violencia sobre la mujer a una instrucción, o a un penal, solamente si son iguales. En cambio, mandamiento si es subordinado, suyo, no de otro. ¿Vale? Instrucción Granada manda mandamiento a todos los juzgados de paz del Partido Judicial de Granada, porque es subordinado suyo. Pero Instrucción Granada no puede mandar un mandamiento a un juzgado de paz de otro partido, porque ya no es subordinado suyo, es subordinado del otro. Instrucción Granada
a Armilla, a los Gíjar, a todos los pueblos de Granada, le manda un mandamiento porque son subordinados suyos. Es dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido. En cambio, Instrucción Granada a Paz Fuente Vaquero no es subordinado de Instrucción Granada, es subordinado de Instrucción Santa Fe, porque es del partido de Santa Fe. Entonces, ya no es subordinado suyo. Fijaros la ley de enjuiciamiento criminal, lo absurda que es. Entonces, ¿qué tiene que hacer Instrucción Granada para mandar una comunicación a Paz Santa Fe? Pues manda exhorto de Instrucción Granada, manda exhorto a Instrucción Santa Fe. Instrucción Santa Fe manda mandamiento a Paz Fuente Vaquero cumplimenta, Paz Fuente Vaquero se lo devuelve a Instrucción Santa Fe, e Instrucción Santa Fe lo devuelve a Instrucción Granada. Eso es la norma general del penal, salvo que se diga otra cosa. En el abreviado, en el procedimiento abreviado penal, en los juicios rápidos, en los delitos leves, directamente. Esto se utiliza para el procedimiento ordinario, el sumario y el jurado, ¿vale? Luego, en realidad, como la propia ley de enjuiciamiento criminal dice que se aplicaría también la civil, en la práctica se manda todo directamente. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta esta peculiaridad especial de penal, ¿no? Bien. Salvo que la ley dispone otra cosa. Y la ley dispone otra cosa en los abreviados, en los rápidos y en los delitos leves, ¿vale? Bien. Evidentemente también tenemos en penal la fórmula mandamiento para todos los que están en la órbita del Ministerio, la Administración de Justicia, registradores, notarios, funcionarios del juzgado, policía judicial. En cambio, si es una autoridad diferente, es un oficio. Lo que decíamos, exactamente igual. A Hacienda, a la Seguridad Social, a una empresa, mandan un oficio. Oficio o exposición. En penal tenemos el asunto de la exposición si es superior. En penal, si un juez se tiene que dirigir al Congreso o al Senado o a un ministro, como es superior, pues le manda, en vez de un oficio, le manda una exposición. Bien. Evidentemente, suplicatorios, exhortos, mandamientos, que sean de delito público, van directamente. Si es de querella privada, tiene su peculiaridad. Los delitos privados son la calumnia, la injuria, delitos contra el honor, la intimidad, la propia imagen, que esos puede la parte pedir llevarlos directamente. Pero un delito público la parte no los lleva directamente. El 99% de los delitos del Código Penal son delitos públicos, perseguibles de oficio. Por tanto, esos van siempre directamente. Si es delito privado, va directamente o la parte puede pedir llevarlo. Pero en penal, lo mismo que en civil, las partes pueden pedir llevar todo, en penal las partes pueden llevar solo asuntos de delitos privados. Bien. Bueno, la persona, evidentemente, si la persona lo lleva, pues lo tendrá que presentar inmediatamente en el correspondiente juzgado. Le ponen una diligencia de que lo ha presentado, le da un recibo y ya está, no dice la ley mucho más. En lo que se manda directamente, pues se acusa recibo, hay que notificarlo. También se utiliza el sistema informático que da un recibo y si se lleva en mano, pues también te da un recibo. Y cuando se recibe, evidentemente, el tribunal que lo recibe acuerda el cumplimiento de ese auxilio judicial y una vez que lo ha cumplimentado, lo devuelve. Y estamos en lo mismo, igual que en civil. Si no lo devuelve, pues se le manda un recordatorio. Y si tampoco hace caso al recordatorio, en este caso habla de que se dirige al superior inmediato. El superior inmediato, a todos estos efectos disciplinarios, como hemos visto en la ley de enjuiciamiento civil, es la sala de gobierno del TSJ. Bien. Bueno, cuando tenemos que hacer algo en el extranjero, pues lo mismo, remite a la vía diplomática, lo que digan los tratados. Hombre, también se utiliza en el ámbito del derecho internacional público el llamado principio de reciprocidad. Si no tenemos tratado, la reciprocidad, lo que tú hagas conmigo, hago yo contigo, es un toma-daca, en defecto de tratado. Bueno.
Bien, en el tema, en penal, fijaros, dice que cuando los jueces tengan que dirigirse a los ejércitos, a las fuerzas armadas, bueno, pues demandan oficios. Oficios, algo que sea policía judicial, ¿vale? Que la policía judicial, que está escrita a los jueces, eso era mandamiento. Pero si no, a los demás, atentos oficios. Exposiciones en vez de oficios, se llama exposición porque al ministro de Justicia, al Congreso, al Senado o a cualquier ministro. A los ministros, Congreso y Senado, en vez de oficio, exposición. El civil es un oficio. Esto de la exposición es exclusivo de penal, ¿eh? Bien, y luego en el laboral también nos encontramos que es el secretario el que tiene que mandar todo eso. ¿Vale? Bien. Pasamos al siguiente tema, que es el tema 23 de los actos de comunicación, y ahora os daré en el descanso un montón de resoluciones prácticas, de exhortos, de providencia, auto y sentencia, etcétera, etcétera, para que nos sea esto más fácil. Bueno, el tema de los actos de comunicación, notificaciones, requerimientos, citaciones, emplazamientos, vamos a ver que lo vamos a tener regulado en la ley orgánica exactamente igual que en el tema anterior, en la civil, en la criminal y un poco en la social. La contenciosa no regula nada, por tanto se aplica supletoriamente en el ámbito contencioso administrativo la ley de enjuiciamiento civil. Y empezamos viendo lo que es una notificación. Y os decía que notificamos 5 cosas. Notificamos 5 cosas. Notificamos 3 cosas de los jueces o tribunales y 2 cosas de los letrados. Las 3 cosas de los jueces son las providencias, los autos y las sentencias, que lo digo en el tema correspondiente. Y las 2 cosas de los letrados son las diligencias de ordenación y los decretos. Por tanto, notificamos 5 cosas. ¿Y a quién notificamos? A las partes. La parte es el que está personado. Está personado con su abogado, con su procurador. Es que en menos de 2.000 euros, vale, pues está personado sin abogado y sin procurador, lo que falta. A los que sean partes. Y también se puede notificar a las no partes cuando se refieren a ello, le pueda parar algún tipo de perjuicio, pero lo tiene que decir expresamente cualquiera de las 5 resoluciones. Hemos visto que notificamos 5 resoluciones y las 5 resoluciones se notifican a las partes sí o sí. Para que una de las 5 resoluciones se notifique a alguien que no sea parte, la propia resolución lo tiene que acordar, si no, no. A las partes se notifican por imperativo de la ley. A las no partes la resolución lo tiene que decir. Y en el hipotético caso de que estemos tramitando, que estemos viendo un pleito en el cual 2 personas se están peleando por la propiedad de una finca, los que están personados son el demandante y el demandado, que están pleiteando por la propiedad de la finca. Por tanto, al demandante y al demandado se les notifican por imperativo de la ley las 5 resoluciones judiciales. Ahora bien, es que esa finca está dada en la parcería a unos agricultores. A esos agricultores no se les notifica nada, pero en un momento determinado el juez considera que la sentencia final sería conveniente notificársela a los aparceros para que sepan que la finca ha cambiado de propietario. Entonces se acuerda expresamente notificársela a esos campesinos que están... En ese caso, se le notifica a la parte y a eso, pero solamente cuando se disponga expresamente. Las notificaciones se hacen por medios técnicos, siempre medios técnicos. Habla, hombre, mire usted, empieza hablando, fijaros, empieza hablando del correo certificado con algún recibo, del telégrafo o de cualquier medio que permita dejar constancia según determinen las leyes procesales, evidentemente con las partes. Pues a los procuradores por el sistema informático LERNET que vimos en el esquema 10. Se puede establecer en los partidos judiciales un local de notificaciones que sea común a varios juzgados y tribunales, aunque sean de diferentes órdenes. Si tenemos local de notificaciones, el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir todos los actos de comunicación. Y lo remitido a ese servicio organizado por el Colegio de Procuradores tendrá pleno efecto. Bien, vemos los actos de comunicación que lo hemos visto anteriormente. ¿Veis? Ahí tenéis otra vez
los 6 actos de comunicación: notificaciones, planteamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. La notificación es dar noticia de una resolución, las 5 resoluciones: providencia, auto, sentencia, diligencia, ordenación y decreto. El emplazamiento, le damos un plazo para que haga algo. La citación, el día y la hora que se tiene que hacer. El requerimiento, ordenar una conducta, una inactividad. El mandamiento, ya lo hemos visto, que es para los de la órbita de la Administración de Justicia: registradores, notarios, funcionarios de justicia. Y los oficios, por temas no judiciales. La notificación, hemos visto que son a todas las partes, y a algunas personas que no sean parte. Veíamos que incluso las personas que no eran parte en los temas anteriores podían pedir información, le íbamos a dar información, salvo que fueran reservadas las actuaciones. Bien. El tiempo, fijaros, todo se notifica en los 3 días siguientes. Plazo máximo. Ya está firmada la providencia, el auto, la sentencia, la diligencia de ordenación y el decreto. Bueno, pues en los 3 días siguientes de su fecha o de la publicación. La publicación es exclusiva de la sentencia. Las sentencias tienen una fecha en el que el juez la redacta y una fecha de publicación como el juez la lee en la audiencia pública y el secretario con la diligencia de que se ha publicado esa sentencia. Bien. Los actos de comunicación, recordad, con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, letrados de las Cortes, letrados de los parlamentos autonómicos, Seguridad Social, letrados de cualquier administración pública, ayuntamientos, diputaciones. Se hace también, y los que se hagan a través de los colegios procuradores, también, del servicio del colegio de procuradores, siempre se entiende realizado al día siguiente. Todo lo que hoy lunes se mande al colegio de procuradores, a la Seguridad Social, al ayuntamiento, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, se entiende que se ha hecho mañana martes. Con lo cual, el primer día para recurrir será el miércoles, porque es al día siguiente. Le damos un día más. Se consideran hechos siempre al día siguiente, a la fecha de la recepción. El acto de comunicación, además, y si lo mandan después de las 3 de la tarde, es como si lo hubieran hecho el día siguiente. Si hoy, lunes, a las 3:05, se manda algo, es como si se mandara el martes, pero como le damos un día más, es como si se hubiera recibido el miércoles, con lo cual el acto empieza el jueves, me seguí, ¿no? En el tema del cómputo. Bien, hasta el año 2020, estaba hasta el 18, pero luego se ha prorrogado hasta el 20, con la Fiscalía, este plazo del día siguiente son 10 días. Entonces, la Fiscalía son 10 días, ¿no? Sí, los actos de comunicación, el plazo que se establece en el 151.2, el 151.2 es el día siguiente. Hasta el 2020 con la Fiscalía, ese plazo será de 10 días. De 10 días, solamente con la Fiscalía. Bien. Forma de los actos de comunicación y respuesta. Ya hemos visto que los actos de comunicación los dirige el secretario. Los dirige, no es que lo haga, lo puede hacer el juzgado, pero los dirige el secretario. Y los actos de comunicación los hace el funcionario de auxilio o el procurador. En la calle, ¿vale? Estos actos de comunicación es fuera de la oficina judicial. Dentro de la oficina judicial, lo normal es que lo hace siempre el secretario, ¿vale? Ahora, fuera de la oficina judicial, lo va a hacer el funcionario de auxilio, antes llamado agente judicial, o el procurador si lo pide. Si lo pide y lo paga, y eso jamás lo puede recuperar en costas. Funcionario de auxilio o procurador. Entonces, para saber si los actos de comunicación los va a hacer el funcionario de auxilio o los va a hacer el procurador, en el primer escrito lo tienen que decir. En el primer escrito que se presente en el juzgado, el primer escrito lo va a presentar el demandante y luego el demandado pues presentará su primer escrito. Primer escrito se tiene que decir si quiere que lo haga el procurador. Si no se dice nada, supletoriamente siempre lo hace el funcionario de auxilio, ¿vale? Para que no lo haga el funcionario de auxilio, lo tiene que solicitar. Si no dice nada, automáticamente lo haría el funcionario de auxilio. Bien, evidentemente también lo va a hacer siempre el funcionario de auxilio si no se dice nada, y por supuesto
lo va a hacer siempre el funcionario de auxilio si alguna de las partes está con asistencia jurídica gratuita, ¿vale? El procurador de oficio que va de asistencia jurídica gratuita, no le vamos a endosar también que haga los actos de comunicación el pobre. Entonces, si es de justicia gratuita, siempre lo va a hacer el funcionario de auxilio, ¿no? Bueno, dice, no obstante, se tendrán válidamente por realizados cuando conste la diligencia, cuando el acto de comunicación, como sabéis, hay que dejar constancia en una diligencia de notificación, diligencia de citación, diligencia de requerimiento, diligencia de emplazamiento, que esa es la que se entrega, la que se devuelve al juzgado para dejar constancia de que se ha hecho. Bien, el procurador tiene que acreditar que lo ha entregado, día, la hora, lo mismo que el funcionario de auxilio extiende una diligencia que devuelve al juzgado. Si se ha pedido que lo haga el procurador también extiende una diligencia que devuelve al juzgado. Evidentemente los actos de comunicación los hacemos por medio electrónico si los interesados están obligados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, notarios, registradores, funcionarios, administraciones públicas, empresas, personas jurídicas, eso están obligados. Hombre, si no está obligado, por ejemplo, las personas físicas pueden optar, pues, cuando el acto de comunicación no se practique por medio electrónico, o cuando el acto de comunicación lleve elementos que no se puedan transformar en formato electrónico, entonces se hacen de manera manual. Bien, el destinatario tiene la opción de identificar para que le manden los actos de comunicación un dispositivo electrónico. Dice, servicio de mensajería simple. En realidad es un poco raro, eso no se utiliza nunca. Habla de que el destinatario de un acto de comunicación puede pedir al juzgado que se lo manden a un dispositivo electrónico o puede pedir un servicio de mensajería simple, que realmente no tengo ni idea de lo que es porque no se utiliza nunca, o una dirección de correo electrónico. Pero fijaros que ese dispositivo electrónico, servicio de mensajería o la dirección de correo electrónico servirá para informarle de la puesta a disposición, pero no para la práctica. Es como informarte de que te pases por el juzgado a coger el acto de comunicación. Vamos, sirve un poquito para informarte de que te pases por el juzgado. Dice, con independencia de la forma en que se realiza el acto de comunicación, la oficina envía un aviso para que se pase. Mire usted que no se ha mandado el aviso. Dice, hombre, la falta de práctica del aviso no impide que la notificación sea válida si se hace, aunque no se mande el aviso. Bien, los actos de comunicación ya hemos visto que se pueden hacer a través del procurador, lo más normal. Si tienes procurador, todos los actos de comunicación se hacen a través del procurador. Básicamente, además, el procurador es el representante técnico de la parte, por tanto, una de las funciones del procurador es recibir todos los actos de comunicación. En primer lugar, los actos de comunicación a través del procurador. Evidentemente, si no hay procurador, pues ya podemos mandarlo por correo certificado con acuse de recibo, por telegrama, por correo electrónico. Habla ya de cualquier medio que permita dejar constancia, pero eso es en segundo lugar porque no hay procurador. En tercer lugar, entrega personal. Entrega personal, evidentemente, cuando a un demandado le ponen una demanda, al demandado hay que llamarle al timbre, porque el demandado no tiene ni idea de que se le ha puesto esa demanda. Luego ya, el demandado al personal se tendrá procurador, a partir de ahí todo con procurador, ¿vale? Pero si el demandado la entrega al destinatario de copia literal de la resolución, del requerimiento, de la cédula de citación de emplazamiento, porque no hay. Bien, ya hemos visto en esa cédula la cédula, hemos visto que en el ámbito del proceso civil, si a mí me notifican entregándome la copia de la resolución, nada más. Pero, si me citan, me emplazan o me requieren, lo hace por cédula. Bueno, el requerimiento se podría hacer también como una notificación. Pero sobre todo, la citación y el emplazamiento hay que hacerlo por cédula. ¿Y qué es la cédula?
La cédula es un documento que extracta lo básico del procedimiento, ¿vale? La cédula te da la información, es como el DNI del procedimiento. Entonces, si yo soy parte del procedimiento, a mí me van a notificar todas las resoluciones por entrega de la resolución y punto pelota. Pero para citarme o emplazarme, normalmente la citación suele ser a testigo, a perito, incluso al demandante, demandado, pero bueno. El emplazamiento es la primera noticia que se le da al demandado, por tanto hay que darle una cédula. La cédula es la información básica de ese procedimiento. La cédula contiene que esto es un tema judicial, el tribunal o secretario que dicta la resolución, el nombre de la persona a quien se va a citar o se va a emplazar. Fijaros que la cédula es para citar o emplazar, el objeto, el plazo, el día, las prevenciones legales. Bien, por tanto, en citación o en emplazamiento, tener en cuenta que si a mí, yo soy testigo de un juicio, a mí me citan de testigo de un juicio. Hay dos vecinos que se están peleando por un recalo y a mí me citan de testigo. Si a mí me dan la providencia en el cual se acuerda la citación, yo no me entero de nada. Porque la providencia dice: providencia, para que tenga lugar la celebración del presente procedimiento se señala la audiencia del lunes a las 10 de la mañana, cítese a las partes y a los testigos para que estén presentes en el acto. Yo testigo, recibo esa providencia y no me entero de nada. Pues yo no soy parte. Yo no soy parte. Eso lo recibe el demandante y el demandado, y como saben de qué están de pleito, saben de qué va el tema. Pero yo no soy un testigo, a mí recibo eso ni puta idea. A mí me tiene que dar cédula. En la cédula me dicen que el juez de primera instancia número 4, en el pleito por un regalo entre el vecino del cuarto A y el del quinto A, por unos daños por agua, anda coño, ya me estoy enterando, porque me han dado cédula. La cédula es la información básica del procedimiento. ¿Lo veis? Bien. Ya hemos visto que notificaciones, citaciones y emplazamientos no tienen respuesta. Respuesta nada más que el requerimiento, salvo que se consigue. Sino en los requerimientos siempre. La comunicación por medio de procurador. El procurador va a firmar absolutamente todo. Fijaros que al procurador le vamos a dar hasta los requerimientos de la parte. Lo que pasa es que los requerimientos de la parte se los da al procurador y también a la parte. ¿Vale? Porque si luego, por no hacer algo, hay multas, para poder poner las multas a la parte que no ha hecho algo, evidentemente hay que notificárselo no solamente a su procurador, sino también a la parte directamente. Los actos de comunicación con los procuradores se hacen en el tribunal, dice la sede del tribunal o en el servicio. Ya hemos visto que después del sistema LENDER se hace todo a través del sistema LENDER. Bueno, que eso se puede considerar sede del tribunal, porque se hace desde el tribunal. Bien, la revisión y recepción de los actos de comunicación con los procuradores, en el servicio de procuradores, se va a hacer por los medios telemáticos o electrónicos, ¿vale? Por tanto, la sede del tribunal va a ser siempre, en la práctica, los actos de comunicación con los procuradores se hacen siempre por el sistema telemático, que además hemos visto que es un sistema nacional que se llama LENDER. Bien. Si se hace, si no hay LENDER porque no funciona, pues se mandan 2 ejemplares, él se queda con uno procurador y devuelve otro firmado al firmado. Hombre, evidentemente, cuando no te has personado todavía, que es la primera noticia, porque eres demandado, o es un pleito de menos de 2.000 euros y no hace falta procurador, entonces se hace llamando al timbre en el domicilio. ¿Cuándo vamos a llevártelo a tu domicilio? Cuando no tengas procurador o cuando se trata del primer requerimiento de emplazamiento. Aunque haga falta procurador, como es la primera noticia, te la damos y luego ya tú, cuando te personas con abogado y con procurador, se hace todo. Bien, se mandan directamente al domicilio del litigante. Siempre que se emplaza un demandado, o se cita a un demandado, se le va a hacer constar que tiene derecho, en su caso, a pedir justicia gratuita, los requisitos para pedir justicia gratuita y el plazo para pedir. En una demanda, el demandante pone su domicilio.
Por tanto, al demandante siempre se lo hacemos al domicilio que ha puesto en su demanda. Pero, ¿y al demandado? Pues nosotros, el juzgado se tiene que fiar del domicilio que el demandante dice. El demandante demanda a un demandado y el demandado dice que el demandado vive en la calle tal, número tal. El demandante puede designar varios domicilios. Puede designar el domicilio de él, el de sus padres, el del trabajo no ocasional, el de la empresa. Puede andar varios. Porque lo que se dice la ley es que el demandante tiene que indicar todos los datos que pueda acerca del demandado. Ahora bien, el demandado, una vez que viene, ya designa uno. No, ni mi trabajo, ni mi madre, ni nada. Yo. El ya demandado, una vez comparecido, designa el que quiere. Hombre, para los actos de comunicación, dice la ley que se puede designar el padrón. El padrón es público, con lo cual yo puedo ir al padrón municipal y saber dónde vive una persona. O un registro oficial, colegio profesional, si es un colegiado, un psicólogo, un médico, o puedo poner el domicilio de su colegiación. Y también vale el domicilio laboral siempre que sea no ocasional. Evidentemente al fontanero en la fontanería, pero no en el cuarto A que está arreglando un grifo, porque eso sería trabajo ocasional. Actividad profesional o laboral no ocasional. Bien, ¿qué ocurre si la demandada es una persona jurídica? Si es una persona jurídica, pues podemos dar el domicilio de la persona jurídica o del administrador, del gerente, del apoderado, del presidente, de la gestoría que lleva. Bueno, es decir, que en la persona jurídica realmente cualquier sucursal, cualquier domicilio es mucho más amplio. Dice, si las partes no tienen procurador, pues las comunicaciones se mandan a los lugares que hemos visto y surten efectos en cuanto se acredite que se ha remitido. Aunque no conste todavía la recepción, para continuar con el procedimiento y que tú tengas ya, esto está ya hecho, con la remisión al domicilio, aunque no conste que lo ha recibido, ya sería correcto. Hombre, salvo que sea la primera personación, si no consta, pues entonces nos tenemos que ir al 158, que hay que llevárselo en mano. Hay que llevárselo en mano a su casa. La ley exige que cualquier cambio de domicilio durante la tramitación del procedimiento o los recursos de apelación, etcétera, etcétera, se comunique inmediatamente al tribunal. Y si yo he dado el correo electrónico, el teléfono, el fax para que se ponga en contacto conmigo y lo cambio, también tengo que comunicar. ¿Qué ocurre si de ninguna manera yo sé dónde vive una persona? Si yo no sé dónde vive el demandado, le puedo poner el pleito y en el pleito digo que no tengo ni idea de dónde vive, que vivía y que está en paradero desconocido. Pero aunque sea así, yo le digo al juzgado que lo averigüe. Entonces, el juzgado puede averiguar, el secretario se dirige a Seguridad Social, a Catastro, a Registro. El secretario puede buscarlo. Buscarlo. Evidentemente dice, no me diga usted que no conoce si tiene archivos o registros, no me diga usted que no conoce el domicilio si el domicilio estaba en el padrón o en el colegio profesional. Bien. ¿Y qué ocurre si una persona no hay manera de encontrarla? Pues que todos los actos de comunicación se le hacen por edictos. El edicto es un acto de comunicación a una persona en paradero desconocido, ¿vale? Ese es el edicto. Sucede, por ejemplo, os pongo un ejemplo, cuando una empresa desaparece. Si la empresa cierra y no sabemos dónde está, mandamos un edicto. O digamos ya, por ejemplo, en el caso de los matrimonios internacionales, cuando yo me caso con una peruana, la peruana dice que a tomar por culo coge el avión y se va a Perú, yo no tengo ni puta idea de dónde está. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No me puedo divorciar? Claro, no la podemos emplazar, porque esta señora se ha ido y no tenemos ni puta idea de dónde está. Edicto. Por edicto se le emplaza, por edicto se notifica la sentencia y por edicto se hace todo. Los edictos están nota anuncio del juzgado y si lo pide la parte y lo paga, Boletín Oficial o el ABC, El Mundo, El País o El Ideal. Si no, tablón de anuncio del juzgado. O edicto electrónico, ya hay un formato electrónico, se pone en portal electrónico.
Bien, para todas las personas que están en paradero desconocido, se crea el registro central de rebeldes civiles. ¿Qué ocurre cuando un demandado está en paradero desconocido? No lo encontramos, el secretario lo averigua, tampoco lo encuentra. ¿Qué hace el secretario? Lo inscribe en el Ministerio de Justicia, en el registro central de rebeldes civiles, para que luego los demás pleitos se ahorren la búsqueda. Los demás pleitos que vengan se ahorren la búsqueda. Cuando a mí me dicen que una persona está en paradero desconocido, ¿qué hace el secretario? Lo primero, lo consulta en el registro central de rebeldes civiles. Si esa persona está apuntada en el registro central de rebeldes civiles, es que ya otro secretario lo ha buscado y ha hecho un montón de cosas para buscarlo. Por tanto, los siguientes no lo buscan. Los siguientes lo notifican en el registro que ellos también lo están buscando. Y a lo mejor tenemos una empresa que le han puesto pleitos en 40 juzgados de toda España. El primero que lo buscó y no lo encontró, lo escribe en el registro central. Los demás simplemente ya continúan el pleito en rebeldía, sabiendo que está inscrito en el registro central de rebeldes civiles. El registro central va anotando todos los juzgados que lo están buscando por si apareciese, para evidentemente darle traslado a todos los demás. En el 158 tenemos la comunicación mediante entrega. Ya hemos visto que si no hay manera, si no se recibe, cuando se trata del primer emplazamiento, la primera citación que se le hace a una persona, pues evidentemente o se le ha mandado y no consta que lo ha recibido tratándose el primer emplazamiento, pues entonces hay que hacerle la entrega personal, que es lo que dice el 161, habrá que ir el funcionario de auxilio o el servicio común, si hay servicio común de notificación y embargo, al domicilio de la parte y llamar al timbre y entregársela personalmente. Lo mismo ocurre y a testigos, peritos y otras personas que no sean parte. Pues el testigo, el perito, las otras personas que no sean parte, el demandante y el demandado son los que lo presentan en el juzgado. Yo presento a mis testigos, a mis peritos, y la otra parte presenta a los suyos. Pues entonces, a mis testigos, a mis peritos los va a citar el juez en el domicilio que yo designe. Incluso, si yo tengo un testigo que está en paradero desconocido, lo puede buscar el secretario. Puedo decirle al secretario que no está en el padrón y no está en ningún sitio y que este testigo para mí es muy importante y el secretario podría utilizar el artículo 156 y buscarlo en todos los registros públicos. Bien, hemos visto que lo normal es la revisión por correo, telegrama, medio semejante que permita constancia, el secretario da fe de que aquello viene y vuelve y al testigo o al perito o a la parte lo notificamos por correo certificado. Cuando ya no funcionaba y era la primera citación, el primer emplazamiento, habrá que ir, pero si funciona el correo certificado, gloria a Dios. Si el demandante o el demandado quiere que a esto se le mande a varios sitios, lo tienen que pagar, ¿vale? El juzgado, digamos que paga un sitio. Si quiere la parte que se haga la revisión a varios lugares de manera simultánea, será a costa de la parte que lo pida. Y cuando el correo certificado no funciona, el telegrama no funciona, el medio semejante no funciona, entonces nos vamos al 161, que es personalmente en el timbre, ¿vale? Pero eso es cuando no funciona. Aquí en el 160 sigue hablando de la revisión por correo, telegrama o medio semejante. En el 161 tenemos la entrega personal. La entrega al destinatario se hace en la sede del tribunal. En el 161, creo que no se me... La entrega al destinatario de la comunicación, una copia de la resolución, se efectúa en la sede del tribunal o en su domicilio. Y se tiene que ser una diligencia que van a firmar todos, va a firmar el funcionario o el procurador. Ya hemos visto que los actos de comunicación lo puede hacer el funcionario de auxilio o en su defecto el procurador. Y esa diligencia también la firma la persona a la que cuando yo voy a llamar al timbre, yo funcionario de auxilio voy a llamar al timbre
para entregar una citación, una notificación, un emplazamiento, yo, funcionario de auxilio, pongo en un papel, pongo diligencia, lugar y fecha. Yo, el funcionario de auxilio, personado en el domicilio de Fulanito de Copa, en la calle tal, número tal, y teniéndole presente, le cité, le notifiqué, le requerí, le emplacé, mediante entrega. Sea una notificación de copia de la resolución, sea una citación, un emplazamiento por cédula. Firma conmigo, certifico. Le entrego la documentación y eso lo entrego en el juzgado para que quede constancia de que lo he hecho. Pero ¿qué ocurre si esa persona se niega a recibir la copia o no quiere firmar? ¿Qué ocurre si la persona a la que yo le voy a entregar una documentación judicial me manda a la mierda? No cojo nada, me da igual. Váyase usted a la... y me manda todo por culo. No pasa nada, paz y tranquilidad. Yo en la diligencia hago constar que la persona se niega a coger la documentación, se niega a firmar. Y le hago saber que la documentación queda a su disposición en el juzgado y que el acto de comunicación tiene plena efectividad. Certifico el funcionario de auxilio y se lo lleva todo. Es decir, que no... La persona, digamos que la negativa, cosa diferente que lo quiera firmar. Fijaros, puede ocurrir, el funcionario procurador se niega a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia de la entrega. Le hará saber que queda a su disposición. Normalmente, si coge la documentación y no firma, se hace constar. Se hace constar en la diligencia, coge toda la documentación, pero se niega a firmar. O ni coge ni firma, le hago saberlo, que queda a su disposición la documentación y que el acto de comunicación tiene plena efectividad. Nos da exactamente igual. La ley ampara en este sentido porque, fijaros, el absurdo que sería que el ciudadano, con su negativa, paraliza los procedimientos. Ah, como yo no cojo nada, el pleito se para. No, mire usted no coge nada y es lo mismo que se lo hubiera cogido. Lo mismo que se lo hubiera cogido. Lo mismo. Usted no quiere coger nada, tiene la misma efectividad que si lo hubiera cogido. Con lo cual, los plazos empiezan a correr y el indefenso va a ser usted. Pero no hay indefensión porque ha habido principio de contradicción. A usted se le ha dado la opción. Usted lo ha querido. Por tanto, hombre, dice, queda a su disposición, produciendo efectos en la comunicación, dejando constancia en la diligencia. Dice, si el domicilio donde se pretende es el domicilio según el padrón o según el colegio profesional, la vivienda local y no se encuentra allí, es decir, si yo te lo mando al domicilio del padrón o lo mando al domicilio que me da tu colegio, que eres psicólogo o abogado, procurador, siempre lo entregamos en sobre cerrado. Si no está él, se entrega en sobre cerrado, veíamos el tema de la protección de datos. Pero ¿por qué lo hago en sobre cerrado? Porque no se lo entrego a él. Si se lo entrego a él, lo hago en sobre abierto. Pero si se lo entrego a una persona que no es él, lo entrego en sobre cerrado. ¿A quién se le puede entregar documentación judicial? Solo a empleados, familiares o personas que no convivan y que tengan 14 años cumplidos. Mayor de 14 es que tenga 14 años cumplidos. Solamente se lo puedo entregar a eso. Y evidentemente, como es un empleado, un familiar, una persona con la cual convive, no tiene que ser un familiar, tiene que conviva con él, mayor de 14 años, lo entrego en sobre cerrado. Si hay conserje, también. Si hay un conserje, también lo puedo entregar en conserjería, en sobre cerrado. Esto se lo da usted al vecino del cuarto A o se lo da usted al empleado tal. Siempre en sobre cerrado, ¿vale? Bien. Y le hago saber a ese empleado familiar mayor de 14 conserje que tiene la obligación de entregárselo al destinatario o darle aviso si sabe su paradero bajo su responsabilidad y evidentemente que tiene la obligación de cumplir la protección de datos. Lo puedo mandar a su trabajo. Si lo mando a su trabajo, si lo mando al domicilio, era familiar, empleado, conserje de la finca, mayor de 14 años. Si lo mando a su trabajo, se lo puedo dar a cualquier persona que lo conozca. Ah, si es compañero mío, déjemelo usted a mí, ¿vale? O si hay una dependencia encargada de recibir, si hay un servicio de recepción de paquetes en la empresa, pues al servicio de recepción, en sobre cerrado, evidentemente. Siempre que no se lo entrego a la persona interesada, tengo que hacer constar
que es para fulanico de copa y como no está, buscada y no hallada en tal hora, y pues se lo entrego a su señora, a su hijo, al empleado, al conserje, y entonces me lo firma también. El problema es que no haya nadie. Cuando yo llego a una casa, a una finca, a algún sitio y no hay absolutamente nadie, el secretario o funcionario tratará de saber si ya vive o no vive. Tiene que averiguar, preguntar, ¿y usted? Aquí no hay nadie, ¿vive? Sí, vive, pero viene más que los fines de semana, o ya lo vive, o se ha mudado a la calle de atrás. Si me dan otra dirección, lo hago, lo consigno y se hace la otra dirección. Y si no se puede conocer, pues hacemos la averiguación del 156 y si tampoco se conoce, pues nos vamos a los edictos. Bien, cuando la oficina y las partes estén obligados a usar medios electrónicos que se utilicen, pues evidentemente todo se hace por medios electrónicos. En el Ministerio de Justicia va a haber un registro de todos los organismos que tienen notificaciones electrónicas. Y fijaros que las notificaciones electrónicas tengo 3 días para abrirlas. Si yo soy un organismo y a mí me lo mandan todo vía electrónica, entonces los 3 días es lo mismo que el rechazo. Hemos visto anteriormente que si a mí una persona no me quiere recoger la documentación, yo hago constar que no la quiere coger y que queda a su disposición y tiene plena efectividad. Pero ¿y qué ocurre si se la mando por correo electrónico? Porque es el medio que tiene 3 días para abrirlo. Si a los 3 días no lo he abierto, es lo mismo que en el caso anterior cuando me lo rechazan. Tiene plena efectividad. 3 días sin abrir ese correo electrónico ya tendría plena efectividad. Dice, hombre, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación pasan los 3 días, pues ya hemos visto que nada de nada, tiene plena efectividad. Bien, en agosto no se practica ningún acto de comunicación, salvo que sean hábiles, y agosto hemos visto que era hábil para las actuaciones urgentes. Entonces en agosto nada, salvo que esté declarado hábil para las actuaciones urgentes. Ya hemos visto que en algunas poblaciones, prácticamente en todas las capitales de provincia, poblaciones grandes, hay un servicio común procesal de actos de comunicación, que sirve para hacer todos los actos de comunicación y también de ejecución de todo ese partido judicial. Cuando ya no hemos localizado a una persona de ninguna de las maneras que hemos visto anteriormente, se le cita por edicto. Por tanto, el edicto es la manera de comunicarse con una persona que está en paradero desconocido. El edicto se hace siempre en el talón de anuncios del juzgado. Se pone en el talón de anuncios del juzgado y ya está. Hombre, también si tenemos un portal de edicto en el ministerio, pues también lo ponemos en el portal de edicto del ministerio. Solo si la parte lo pide y lo paga, lo mandamos a un boletín oficial o lo mandamos a un periódico nacional o provincial. Para que un edicto se publique en el Ideal, en el ABC del país, o en el boletín oficial de la provincia, en el BOJA o en el BOP, lo tiene que pedir la parte y pagarlo. Eso es la comunicación edictal. Bien. Fijaros que en los desahucios, por falta de pago de la renta o expiración del plazo, en los desahucios se puede pactar un domicilio para notificaciones. Si no se pacta en el desahucio domicilio para notificaciones, supletoriamente siempre utilizamos el domicilio de la finca arrendada. La finca arrendada. Si tratamos de hacer la comunicación en la finca arrendada y es imposible notificar en la finca arrendada, basta con talón de anuncios del juzgado. No hay que hacer averiguación domiciliaria, que es la peculiaridad. En cualquier otro caso, haríamos averiguación domiciliaria del 156. Pero en los arrendamientos, primero notificamos en el domicilio pactado. Si no hay pactado, en la finca arrendada. Y si no se puede notificar ni en el domicilio pactado ni en la finca arrendada, basta tablón de anuncios del juzgado, sin necesidad de la averiguación domiciliaria que hemos visto en el artículo 156. Hombre, podemos hacer actos de comunicación por auxilio judicial. Esos dos se mandan informáticamente, salvo que no se puedan
convertir en formato electrónico, ya hay que mandarlo en formato papel, o el juzgado, los juzgados de paz no tienen formato electrónico, pues entonces hay que mandárselo en formato papel. Bien. Bueno, el tema de los actos de comunicación ya lo hemos visto, el tema de la nulidad, y cualquier acto de comunicación que no respete las reglas que os estoy explicando en el tema de hoy es nulo. Nulo si causa indefensión. Si no, no. Ya hemos visto que aunque sea nulo porque esté mal hecho, si la persona, a pesar de que es nulo porque está mal hecho, se da por enterada y no denuncia la nulidad, tiene plena efectividad. Digamos que su actuación, si yo le entrego una citación a una persona y se la damos a un niño de 12 años, esa diligencia de citación es nula. Habría que volver a repetirla y cambiar el día del juicio. Pero si a pesar de que es nula, la persona comparece el día y la hora y no dice nada, y entra al trapo, con su actuación acaba de subsanar esa nulidad. Bien, los oficios, mandamientos, ya hemos visto que lo manda todo directamente el secretario. Responsabilidad de los funcionarios. Ya sabéis que si la parte que pida los oficios y los mandamientos tiene que pagar los gastos que supongan esos oficios y los mandamientos. Normalmente esos oficios y mandamientos luego los recupera en costas. Damos un mandamiento a un notario para que pida una escritura, la factura del notario luego la voy a meter en costas. En el tema de la responsabilidad de los funcionarios profesionales en los actos de comunicación, pues vamos al tema disciplinario. Si algún funcionario no respeta algo, como mínimo puede tener una sanción disciplinaria. El procurador que lo haga mal, porque ya hemos visto que los actos de comunicación los puede hacer el funcionario de auxilio, tema disciplinario. El procurador que incurre en negligencia, en morosidad, pues también tendrá sus sanciones legales estatutarias según establezca su colegio. Luego tenemos unos artículos específicos. Como hablamos de actos de comunicación, resulta que traigo aquí a colación los artículos 259 y siguientes que tienen una peculiaridad en las citaciones para diligencias preliminares. Las diligencias preliminares es que yo necesito, para ponerte un pleito, tener una información que no tengo. Yo te quiero poner un pleito a ti, pero necesito una información previa que tú no me das, ¿vale? Con lo cual yo, como esa información previa es absolutamente fundamental para poner el pleito, yo te pongo una diligencia preliminar. Necesito saber, porque yo me he pegado un tortazo en tu boda, y quiero saber en el restaurante tuyo que me den y no me dan el seguro de responsabilidad civil del restaurante, diligencia preliminar. O quiero saber dónde están los objetos que mi abuelo me dejó en herencia, que están en la casa del abuelo que estás viviendo tú, o los tienes tú quitados de en medio. Ahora veremos. Pues yo cuando necesito algo, o necesito ver las cuentas en una cooperativa, y yo quiero salirme de socio de la cooperativa y pedir la parte que me corresponde, pero para eso necesito que me mostréis las cuentas de los 4 últimos ejercicios para ver qué es lo que me corresponde, ¿vale? Con lo cual, que tengáis en cuenta que las diligencias preliminares son actuaciones que la parte pide al juzgado para conseguir cosas, para ponerlo en un pleito. Bueno, pues aquí, en las diligencias preliminares, hay unas citaciones, unas características específicas en la citación. Bien, en principio todo se va a pedir telemáticamente. Los documentos y títulos que se refieren a las diligencias podrán ser presentados, pueden presentar telemáticamente. Si le pedimos a la cooperativa que nos mande las cuentas de los últimos 4 años, puede mandar telemáticamente, en cuyo caso dice el examen se hace en la oficina. Evidentemente, la parte a la que yo le pido diligencias preliminares se puede oponer en 5 días. En los 5 días siguientes a que se le cite para diligencias preliminares, ese demandado de diligencias preliminares se puede oponer. Si se opone, le damos traslado de la oposición al requiriente para que en otros 5 días la pueda impugnar. Eso va a un juicio
Eso va a un juicio, una vista que se tramita por los trámites de juicio verbal y el juez resuelve mediante auto. En ese auto dirá si lleva razón el que pide la diligencia preliminar o lleva razón el demandado de diligencia preliminar. Si en ese auto la oposición es injustificada, las costas al demandado y ese auto es irrecurrible. Bien. Negativa, ya el juez acuerda que se tienen que hacer las diligencias preliminares y la parte no quiere hacerlas. Dice, hombre, si se ha pedido, por ejemplo, la declaración de unos hechos relativos a capacidad, representación, legitimación, se podrán tener por respondidas afirmativamente. Si yo lo que te he pedido en diligencias preliminares es que yo quiero saber quién es el representante de la empresa, quiénes son los herederos de la empresa, y tú no compareces, por respondidas afirmativamente las preguntas que yo hago. Es decir, que lo que yo diga tiene plena validez. Si yo digo que tú eres el representante, a efectos legales seguimos, luego ya veremos, pero a efectos legales es como si hubiera respondido afirmativamente. Si te he pedido que presentes título o documento, orden de entrada y registro. El juez de primera instancia da una orden de entrada y registro con la policía y entramos y registramos tu domicilio para obtener esos títulos o documentos. Si te hemos pedido que exhiban una cosa, exactamente igual, también orden de entrada y registro. Si te pedimos documentos contables, igual que en el punto 1, se pueden tener por cierto. Si no los presenta, es que lo que dice el demandante es verdad. Bueno. Bien, y luego, si hubiera que hacer algún asunto fuera del juicio, te tienen que citar con 48 horas de antelación. 48 horas de antelación. Bien, tenemos el tema de la obligatoriedad de comparecer, las multas. Si yo no comparezco a una citación, como hemos visto por providencia, me pueden poner una multa y desobediencia a la autoridad. Y por providencia se dice que si es en comparecencia puede dar lugar a suspenderse o continuarse el procedimiento. Si no viene un testigo o un perito, aparte de la multa, si se suspende o no se suspende. Fijaros que en el artículo 304 habla de las multas que se le ponen a aquellos que no comparecen. En primer lugar, lo más grave es que si yo te pido a ti que declares como demandado y no vienes, el juez podrá tener por reconocido lo hecho. Fijaros que yo te cito a ti como demandado y tú no vienes. Y me dice el juez, ¿qué pregunta le iba a hacer usted a este que no ha venido? Hombre, yo iba a preguntar, dígase el cierto que me debes 20.000 euros. Dígase el cierto que no me lo has pagado. Pues el juez, a tú que sí. Es verdad que te lo debes, es verdad que no se lo vas a pagar. Podrá. Realmente es optativo. El juez podrá o no podrá. Pero bueno, ya tienes la espada de Damocles. Por el no ir, ya el juez puede considerar que es cierto. Y además tiene una multa. La multa del 299 me parece que era de 180, no me acuerdo exactamente, a 600 euros, ¿no? La tenéis en el artículo correspondiente. Bueno. En el ámbito criminal, en el ámbito penal, las notificaciones, citaciones y emplazamientos tienen alguna peculiaridad. Lo mismo que todo, siempre lo dirige el secretario, si se tienen que hacer fuera, dice que el funcionario correspondiente, normalmente el de auxilio. El correo certificado aquí aparece como secundario, una de las características. Hemos visto que en el ámbito civil lo del correo certificado, medio técnico, aparece como prioritario. En cambio aquí, lo prioritario es que se integran de manera personal por aquello que estamos jugando con la libertad, el ámbito penal, y sería secundario lo del correo certificado. No obstante, este párrafo es el que se está utilizando en la práctica, que se va a hacer igual que en civil. Lo que ocurre, como tiene algunas peculiaridades, pues todavía los exámenes tipo test nos preguntan por las peculiaridades, pero bueno, remite también a la ley de enjuiciamiento civil. Cuando es por correo, se hace constar por el secretario que va y viene por correo, dando fe. Los certificados
enviados por correo son franquiciados y no se incluyen en costas sus gastos. Y otra de las peculiaridades que tiene la notificación en penal es que siempre se hace por cédula. La notificación en civil se hace solo entregando la copia de la resolución. La notificación en penal se hace mediante entrega de cédula, que es el extracto del procedimiento, y leyendo la resolución. Tener en cuenta que la ley de procedimiento criminal es de 1882 y había muchísimos analfabetos, y más en el ámbito penal. Los delincuentes en un 99% eran analfabetos. Entonces la ley de procedimiento criminal exige que leas de cédula y que le lea la resolución. La ley de procedimiento civil del año 2000 nos dice que no se la lea, que se la lea, que se la lea él. ¿Vale? Entonces tenemos que se notifica siempre por cédula y que además se le lee la cédula, el objeto, la copia literal de la resolución, nombre y apellido, la fecha, la firma. La cédula se hace constar que se ha expedido y la cédula la hace el secretario, el original. Pero imaginaros que hay que notificarle a 14 personas. Entonces, el funcionario de auxilio saca 14 fotocopias y las firma a él y va entregando las copias que él ha autorizado con su firma y el original del secretario lo devuelve al juzgado. Esa es otra de las peculiaridades. Bien, el secretario hace una cédula y luego él hace las copias. Bueno, en la diligencia y luego tenemos otra peculiaridad. La peculiaridad absurda, no se aplica en la práctica, que ahí está, es que el funcionario de auxilio, os he dicho que en civil al funcionario de auxilio no le quieren firmar o no le quieren coger y el funcionario de auxilio hace constar y certifica que no lo han querido firmar o no lo han querido coger y que tiene plena efectividad. Problemática en penal, que el funcionario de auxilio, si no le quieren firmar o no le quieren coger, tiene que buscar a 2 testigos que avalen con su firma y su presencia esa negativa a la firma, esa negativa a coger la documentación, y esos testigos no se podían negar bajo esa multa irrisoria de 25 a 100 pesetas que sigue en formato pesetas. Bien. Y luego otra peculiaridad es que en penal, y solo en penal, la documentación se la puede entregar a un vecino. En civil no. En civil hemos visto que es pariente, familiar, persona que conviva, el conserje, tal, pero jamás un vecino. En penal, en defecto de pariente, familiar o guiado, mayor de 14, también 14, en defecto del pariente, valen los vecinos. Valen los vecinos. Y luego, si se lo das a un vecino, a un pariente, a un familiar, que no sea el interesado, le tiene que decir que tiene la obligación de entregársela bajo multa de 25 a 200. Claro, 25 a 100 para los testigos que no quieran presenciar la negativa a firmarle al funcionario de auxilio y 25 a 200 cuando se lo da a una persona que no es el interesado para que lo entregue al interesado. Bien, citaciones y emplazamientos se hacen igual que las notificaciones como cédula. La cédula contiene los nombres, el objeto, el lugar. Y aquí tenemos una multa gorda. Fijaros que esta multa es para comparecer. A ti te cita un juez penal. Y si eres denunciante, testigo o perito. Denunciante, testigo o perito penal, de 200 a 5.000. De 200 a 5.000. La primera, la segunda es obstrucción a la justicia. ¿Vale? Denunciado no veremos en penal que el denunciado no. El denunciado, la citación se convierte en detención. Y si ya tiene juicio oral abierto, está procesado, prisión. ¿Vale? El denunciado, normalmente la citación se convierte en detención. Pero denunciante, perito y testigo, primera falta a comparecer al juzgado, tienes la multa de 205.000, te la ponen si no hay justa causa, y te citan por segunda vez, y si tampoco van la segunda vez, ya no hay multa, sino que pasan al juzgado de instrucción de guardia,
para que te persigan por el delito de obstrucción a la justicia. Bueno, el emplazamiento ya hemos visto que es igual que la citación, únicamente cambia, lógicamente, que en vez de ser un día y una hora, pues un plazo. Vale, que es nulo todo lo que no se haga, pero aquí es prácticamente igual. Todo también se hace a los procuradores de las partes, más luego, evidentemente, lo que se tiene que hacer directamente a los interesados. En el ámbito penal, a los interesados, lógicamente, se les notifica también el día del juicio, se les notifica la sentencia, se les notifica el auto de prisión, se les notifica lo que tenga que hacerse los interesados. Se les va a notificar a los procuradores, pero evidentemente en el ámbito penal, un auto de prisión, ¿se lo notifica al procurador? Sí, pero el procurador no es el que va a la cárcel. Se lo tiene que notificar también, lógicamente, al interesado. Y en el ámbito social no dice nada más. En el ámbito social también vemos que se utiliza la ley de procedimiento civil, con alguna peculiaridad. Primer domicilio, como siempre, es igual. Primer domicilio tiene que poner un domicilio para actos de comunicación. La comunicación se hace en el mismo día o al día siguiente. Fijaros que en civil hemos visto que había 3 días para notificar. En laboral dice el mismo día o al siguiente, nada más que uno. Se va a notificar exactamente igual, no hay ninguna peculiaridad, voy a ver solamente las peculiaridades. En lugar de las notificaciones de las comunicaciones, pues puede ser el juzgado si comparecen, y si no el domicilio. Cuando sea fuera de la oficina judicial, pues correo certificado. Y hay una peculiaridad. Cuando se manda por correo certificado fuera del sobre, se pone la leyenda del 57.3, que ahora la veremos. Cuando se hace por correo certificado en el sobre, se pone una cosa muy específica. También se puede hacer por medios electrónicos. Y aquí tenéis lo que se pone en el exterior del sobre. Ahora os daré también una fotocopia de un sobre laboral. En el exterior del sobre consta esta leyenda. Se hace saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda de entregar la copia de resolución a la cédula del destinatario o darle aviso de saber su paradero, advirtiendo que puede tener una multa de 20 o 200 euros si se niega a la recepción o no lo entrega, o comunicar al juzgado la imposibilidad y pudiendo reclamar los gastos que lo ocasionen. Bien, las cédulas son exactamente igual, no tiene mucho más. Lo de siempre. Luego tenemos los edictos, exactamente igual. Por aquí prácticamente esto no hay, voy a ver más que si hay alguna peculiaridad. Inadmisibilidad de respuestas en comunicaciones, supuestos especiales, notificaciones, citaciones, como siempre, no se recoge respuesta. Los requerimientos siempre, cuando es una persona jurídica, lo puede llevar a cualquier sucursal o cualquier domicilio. Dice, aunque carezcan de poder, digamos que a la cerveza Alhambra le he podido notificar al empleado que está allí en el servicio de recepción de la ventanilla, aunque no tenga poder para comparecer en juicio, evidentemente. Bueno, competencia del secretario, que es el que lo manda todo. Lo mismo con la fiscalía y con todo, siempre se considera al día siguiente. Con el comité de empresa se lo puede notificar a cualquiera de los miembros del comité de empresa y que es nulo todo lo que no se haga de esta manera. No tiene mucho. Realmente. Bueno, vamos a tomarnos un café. Os voy a hacer copias y las colgaremos también en la página web de la academia de